Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Delia Rodríguez y en esta oportunidad vamos a realizar esta hermosa pulsera de flores. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba video tutoriales. Comenzamos. Los materiales que vamos a necesitar: hilo chino, 2 hebras de 60 centímetros cada una, 3 hebras de 80 centímetros y una de 25 centímetros, 24 balines número 4 y 66 perlas o cristales Murano número 4, encendedor, tijera y una regla. Iniciamos tomando nuestras 2 hebras de 60 centímetros para tomar una medida de 15 centímetros y luego posicionar en la tabla con ayuda de nuestro gancho. Lo sujetamos, colocamos el gancho y vamos a realizar un nudo de la siguiente manera. Nuestra hebra del lado derecho va a pasar por encima del izquierdo y luego la que nos queda del lado derecho la vamos a pasar por encima y luego por debajo y por dentro de la argolla que se forma y apretamos. Volvemos a repetir el mismo procedimiento: por encima, por debajo y la sacamos por la argolla. Apretamos. Una vez que ya tengamos nuestro nudo realizado, vamos a colocar las 3 hebras de 80 centímetros, dejando el menor excedente posible. Lo sujetamos con nuestro gancho, que estas hebras de 80 centímetros van a ser las hebras tejedoras con las que vamos a ir tejiendo nuestra pulsera. Vamos a tomar uno de los hilos más largos y una hebra del hilo guía. Vamos a pasar el hilo guía por encima de la hebra tejedora y luego vamos a pasar la que teje por encima, luego por debajo y la sacamos por la argolla que se forma y vamos a apretar. Volvemos a repetir el procedimiento: la pasamos por encima, por debajo y por la argolla que forma. Apretamos. Eso lo hacemos 2 veces. Luego vamos a tomar nuestro otro hilo guía y lo vamos a pasar por encima de nuestro hilo tejedor y con el hilo que vamos a tejer lo pasamos por encima, por debajo y lo sacamos por en medio de la argolla. Apretamos. Una vez más, por encima, por debajo y por la argolla que forma. Apretamos. Ahora vamos a tomar la siguiente hebra tejedora. Debemos de estar muy atentos que siempre los hilos guías van a pasar siempre por encima de la hebra con la que vamos a tejer. Ok, y aquí en este punto pasamos ahora por encima, por debajo y lo sacamos por la argolla para hacer nuestro nudo. Apretamos. Una vez más, por encima, por debajo y apretamos. Este nudo siempre se va a conformar por 2 movimientos. Tomamos nuestro otro hilo guía de la pulsera y hacemos el mismo procedimiento: pasa por encima de nuestro hilo con el que vamos a tejer y luego hacemos el nudo. Apretamos. Pasamos por encima, por debajo y lo sacamos por el orificio que se forma allí. Apretamos. Ya en este punto tendríamos 2 hebras tejedoras del lado derecho y nuestros 2 hilos guía hacia el izquierdo. Faltaría una hebra de hilo tejedora. Vamos a pasar nuestro hilo guía por encima y procedemos a tejer. Pasamos por encima, por debajo y luego la sacamos por este orificio y apretamos. Ya lo hicimos una vez, ahora vamos a hacerlo por segunda vez. Pasamos por encima, por debajo, sacamos por esta argolla y apretamos. Ahora vamos a tomar nuestro otro hilo guía, que sería este, y pasamos a realizar nuestro nudo. Vamos a pasar por encima del hilo guía, por debajo y lo sacamos por la argolla. Apretamos. Una vez más, por encima, por debajo y lo sacamos por la argolla.
apretamos. Ya en este punto tenemos nuestras 3 hebras de hilo tejedor del lado derecho y nuestros hilos guía del lado izquierdo. Ahora vamos a regresarnos de esta manera. Vamos a tomar nuestro primer hilo tejedor, que sería en este caso este, y vamos a pasar nuestro hilo guía por encima de la hebra tejedora y vamos a realizar el mismo nudo que ya venimos haciendo. Lo hacemos la primera vez y vamos otra vez a pasarlo por encima, por debajo, y lo sacamos por la argolla. Apretamos, y aquí lo tenemos 2 veces. Vamos a tomar nuestro segundo hilo guía y vamos a proceder a realizar el mismo nudo una vez. Ahora vamos a tomarlo por otra vez por arriba, por debajo, y hacemos el nudito y apretamos. En este punto, estos son nuestros hilos guía y vamos a tomar el segundo hilo tejedor. En mi caso, yo a este hilo le voy a colocar un balín. Tú puedes colocarle un balín, un cristalito, o simplemente dejar el hilo así y continuar tu tejido. Vamos a colocar el balín, vamos a tomar nuestro primer hilo guía, lo pasamos por encima de la hebra que teje y luego vamos a realizar el nudo. Lo volvemos a pasar por el hilo guía, luego por debajo, y lo sacamos por la argolla que se forma, tratando de llevar siempre el balín a su posición, que quede pegadita allí. Apretamos y volvemos a formar otro nudo por encima, por debajo, y lo sacamos por la argolla y apretamos. Recuerda que son 2 nudos, este se va conformando por 2 movimientos. Tomamos nuestro otro hilo guía y vamos a hacer lo mismo, a realizar un nudo. Y ahora vamos a realizar un segundo nudo en ese mismo hilo guía, pero primero apretamos, pasamos por encima, por debajo y sacamos por la argolla que se forma allí. Apretamos. Acá ya tenemos nuestros 2 hilos que tejen del lado izquierdo y nos va quedando un solo hilo de tejer en el lado derecho. Vamos a colocar, yo voy a colocarle 3 perlitas. Recuerda que tú puedes colocar la piedra de tu elección o simplemente dejarlo sin nada, solamente dejar el hilo y continuar el tejido. Llevamos las perlitas a su puesto hasta allá, hasta el final, y vamos a pasar el hilo guía por encima del hilo tejedor. Luego pasamos la hebra con la que vamos tejiendo por encima del hilo guía, luego por debajo, y lo sacamos por esta argolla, por este orificio que se forma, y pasamos a apretar, tratando de que nuestras perlas queden posicionadas en el lugar correcto. Apretamos y aquí se va viendo nuestra primera media flor. Volvemos a realizar otro nudo y apretamos para que se vaya formando como una especie de zigzag. Ahora vamos a pasar nuestro segundo hilo central por encima de la hebra que teje y formamos otro nudo. Ya hicimos el primero, ahora vamos a hacer el segundo. Por encima, por debajo, y sacamos por la argolla y apretamos. En este punto ya tenemos nuestros hilos guías del lado derecho y nuestros hilos tejedores del lado izquierdo. Vamos a pasar a devolver los hilos tejedores hacia el lado derecho. Tomamos el más próximo a los hilos guía y pasamos nuestro hilo guía por encima de la hebra tejedora. Luego vamos a pasar a realizar nuestro nudo. Pasamos por arriba, luego por debajo y sacamos por la argolla que se forma. Apretamos. Una vez más
pasamos por arriba, por debajo y sacamos por la argolla, apretamos. Tomamos nuestro segundo hilo guía y vamos a pasar a realizar nuestros 2 nudos. Hacemos el primero y ahora vamos a formar el segundo. Lo pasamos por encima, por debajo y lo sacamos por la argolla. Apretamos. Vamos a pasar ahora a trabajar con nuestro segundo hilo tejedor. Vamos a colocar un balín y ahora pasamos nuestro hilo guía por encima de nuestra hebra tejedora, tratando de ubicar el balín en su posición pegadito al tejido. Luego vamos a pasar nuestra hebra tejedora por encima del hilo guía, luego por debajo y lo sacamos por la argolla que se forma acá. Apretamos. Apretamos. Formamos el segundo nudo por encima, por debajo y sacamos por la argolla. Apretamos. Tomamos el otro hilo guía, vamos a hacer nuestro primer nudo en el segundo hilo guía y vamos a hacer el segundo nudo por encima, por debajo y lo sacamos por la argolla. Recuerda que nuestro hilo guía siempre va a ir por encima de las hebras tejedoras. Vamos a trabajar con el último hebra tejedora que nos queda del lado izquierdo. Vamos a colocar, en este caso yo voy a utilizar 3 cristalitos, número 4. Recuerda que tú lo puedes elaborar con la piedra que desees o simplemente dejar los hilos. Posicionamos nuestros cristales y ahora vamos a tomar nuestro hilo guía, nuestro primer hilo guía más próximo a la hebra tejedora y la vamos a pasar por encima. Luego vamos a pasar nuestra hebra tejedora por encima del hilo guía, luego por debajo y lo sacamos por el orificio que se forma acá. Para elaborar nuestro nudo, apretamos. Apretamos. Pasamos de nuevo por encima, por debajo y sacamos por el orificio que se forma. Y apretamos. Pasamos nuestro segundo hilo guía por encima de nuestra hebra tejedora y pasamos a realizar el mismo nudo por encima, por debajo y sacamos por el orificio. Apretamos. Una vez más. Recuerda que este nudo se conforma por 2 movimientos. Pasamos nuestra hebra tejedora por encima del hilo guía, apretamos, formamos el nudo y apretamos. Ya tenemos ahora nuestros hilos tejedor del lado derecho. Vamos a trabajar con la primera hebra. Pasamos nuestro hilo guía por encima de la hebra tejedora y vamos a realizar el nudo que hemos venido desarrollando. Pasamos por encima de nuestro hilo guía, por debajo y lo sacamos por este orificio que se forma acá. Apretamos. Una vez más, por encima, por debajo y sacamos por la argolla. Apretamos. Vamos a trabajar ahora con nuestro segundo hilo guía. Pasamos por encima. Pasamos nuestra hebra tejedora por encima, por debajo y sacamos por la argolla y apretamos. Una vez más, por encima, por debajo y sacamos por la argolla. Apretamos. Ahora vamos a colocar un balín en el siguiente hilo tejedor.
Posicionamos nuestro balín hasta donde se encuentra nuestro tejido y pasamos nuestro hilo guía por encima de la hebra tejedora. Luego la hebra tejedora vuelve a pasar por encima de nuestro hilo guía, luego por debajo, y pasamos a sacarla por este orificio que se forma acá. Apretamos, tratando siempre de tener el balín en el lugar correcto, que es cerca del tejido. Apretamos, hacemos un segundo nudo y apretamos. Ahora vamos a trabajar con nuestro segundo hilo guía. Pasa por encima de la hebra tejedora, la tejedora vuelve a pasar por encima de nuestro hilo guía, luego por debajo y sacamos por el orificio. Apretamos una vez más, apretamos. Ahora vamos a colocar 3 piedritas más. En este caso voy a colocar unas perlitas. Colocamos la segunda y la tercera perla. Ahora pasamos a colocar nuestras perlas pegadas de donde viene nuestro tejido y nuestro hilo guía pasa por encima de nuestra hebra tejedora. Vamos a realizar el nudo y apretamos para que nuestras perlas queden posicionadas pegadas de nuestro tejido, y vamos ahora a realizar nuestro segundo nudo. Apretamos, vamos a pasar nuestra hebra de hilo guía por encima de la hebra tejedora y vamos a pasar a realizar nuestro nudo. Luego la volvemos a pasar por encima de nuestro hilo guía, luego por debajo, y la sacamos por este orificio que se forma acá. Apretamos, de nuevo pasa por encima, por debajo, y la sacamos por este orificio. Apretamos. Ya en este punto tenemos nuestras 3 hebras tejedoras del lado izquierdo y nuestros hilos guías del lado derecho. Ahora vamos a pasar a hacer lo mismo que hemos estado realizando. De nuevo vamos a tomar nuestra primera hebra tejedora que se encuentra más cerca de los hilos guías y a pasar el primer hilo guía que está pegado al lado de esta hebra y la pasamos por encima. Luego pasamos a realizar un nudo que va a ser de la siguiente manera. Nuestra hebra tejedora pasa por encima del hilo guía, luego por debajo y sacamos por el orificio y apretamos. Una vez más pasa por encima, luego por debajo y la sacamos por acá. Apretamos. Tomamos nuestra segunda hebra de hilo guía y pasa por encima de la tejedora, y luego la tejedora por encima del hilo guía, por debajo y luego por el orificio. Apretamos una vez más, por encima, por debajo y por el orificio. Apretamos. Vamos a trabajar con nuestro segundo hilo tejedor. A este le voy a colocar un balín. Luego vamos a pasar nuestro hilo guía por encima de la hebra que le acabamos de colocar el balín, y esta la voy a pasar por encima la tejedora, luego por debajo y la saco por acá por en medio, que sería el orificio, la argolla que se forma allí, y la aprieto. Ahora trabajo con mi segundo hilo guía. Lo pasamos por encima del tejedor y realizamos el nudo. Apretamos. Ahora vamos a utilizar nuestro segundo hilo guía. Vamos a realizar un nudo. Puedes ir imitando mis movimientos. Apretamos
y hacemos el segundo, pasa por encima, por debajo y lo sacamos por la argolla que se forma y apretamos. Ya tenemos nuestras 2 hebras tejedoras del lado derecho, ya solo nos queda trabajar con una. A esta le voy a colocar 3 perlas. Colocamos nuestra primera perla, nuestra segunda perla y la tercera. Llevamos hasta donde se encuentra nuestro tejido y vamos a tomar nuestro primer hilo guía que se encuentra más próximo a la hebra, la pasamos por encima, luego nuestra hebra tejedora pasa por encima del hilo guía, luego por debajo y luego lo sacamos por el orificio. Apretamos tratando de que nuestras perlas queden lo más pegadas posible al tejido. Apretamos, vamos a realizar el segundo nudo, lo pasamos por encima, luego por debajo y lo sacamos por acá por el centro. Apretamos y ahora vamos a colocar nuestro hilo guía por encima de nuestra primera hebra tejedora y la vamos a pasar la hebra por encima del hilo guía, luego por debajo y la sacamos por el orificio para hacer otro nudo y apretar. Volvemos a repetir el procedimiento, pasamos por encima, por debajo y la sacamos por este orificio de acá. Apretamos. Vamos ahora con nuestro segundo hilo guía, lo pasamos por encima de la hebra tejedora, luego por debajo nuestro hilo tejedor para luego sacarlo por el orificio y apretar. Repetimos el procedimiento. Y nos va quedando así. Acomodamos y vamos a seguir realizando este mismo procedimiento 11 veces hasta tener nuestra pulsera lista. Ya en este caso yo adelanté y voy a pasar a realizar un nudo como el que hice al inicio, paso por encima, luego por debajo y aprieto. Esto sería con mis cuerdas de amarre. Pasamos de nuevo por encima, por debajo y saco por el orificio y aprieto. Acá en este punto voy a desmontar mi pulsera de la tabla de trabajo para pasar a sellar las puntas que fueron quedando de nuestras hebras tejedoras. Voy a cortar y con ayuda de mi encendedor voy a pasar a sellar. Con mucho cuidado cortamos el otro hilo sobrante con ayuda de nuestra tijera y luego a sellar con el encendedor. Recuerda hacerlo por la parte azul para que no vaya a quedar feo ni maltratado. Y la última hebrita vamos a cortarla y a sellar. Esto lo vamos también a realizar por el otro lado. Ya yo en este punto sellé en mis dos lados de la pulsera. Ahora voy a pasar a colocar un balín por ambas cuerdas. Paso la primera y paso la segunda hebra de hilo por dentro del balín. Lo llevo hasta el final donde se encuentra mi tejido para medir con ayuda de una regla 7 centímetros, que es el largo que le voy a dejar a mis cuerdas de amarre. Hago un nudo simple, un nudo básico, apretamos y pasamos a cortar los excedentes. Lo sellamos con nuestro encendedor y esto lo voy a realizar en las dos cuerdas. Una vez que ya tenga realizadas mis dos cuerdas, paso a montar en la tabla de trabajo de esta manera con ayuda de una cinta para realizar mi nudo corredizo. La fijo y vamos a utilizar una hebra de 25 centímetros para realizar mi tejido, mi nudo corredizo. Vamos a pasarla por debajo de todas las cuerdas
y a tratar de igualar las dos puntas de manera de buscar el centro de la misma. Apretamos, hacemos un nudo y vamos a realizar un nudo plano. Pasamos por encima de nuestras cuerdas, luego la derecha pasa por encima del excedente por debajo y la sacamos por este orificio, apretamos. Pasamos nuestra hebra ahora por encima del excedente, por debajo y la sacamos por el orificio que se forma acá. Apretamos. Pasamos el del lado izquierdo por encima de las cuerdas de amarre, el derecho pasa por encima del excedente, luego por debajo y la sacamos por este orificio que se forma aquí. Apretamos una vez más por encima del excedente, por debajo de nuestras cuerdas y sacamos por el orificio de acá. Apretamos. Pasamos a desmontar nuestra pulsera de la tabla y vamos a cortar los excedentes y a sellar con nuestro encendedor. Recuerda siempre hacerlo por la parte de la llama azul y no por la amarilla para que no se vaya a quemar tu trabajo. Cortamos el otro excedente y sellamos. Y este fue el resultado final de nuestra hermosa pulsera. Espero que les haya gustado. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita, darle like y comentarnos en qué color te gustaría a ti realizarla. Chao, chao.